Ok, vamos a compartir la pantalla y vamos a resolver un ejercicio, una solicitud de resolución. Hola Joaquín, ¿qué tal? Buenas tardes. Eh, Te mandé esta invitación para poder aclarar la duda con el ejercicio. Ya, ¿qué tal? Hola Joaquín, buenas tardes. Te mandé la invitación para poder dejar registro de esta actividad. De todas maneras, si te conectas o no te conectas, da lo mismo. Yo lo único que voy a hacer es voy a resolver este problema que tú estás, que en este caso me estás planteando. Y tiene que ver con un ejercicio, un problema 3 en donde hay un movimiento de dos cuerpos, tal como se muestra ahí en la figura. Eh, si leemos el enunciado, dice un sistema está diseñado para elevar verticalmente una carga de masa M2, ahí está el cuerpo de masa M2, que está unida a la pared aquí, mediante una cuerda ideal atada a un techo. La cuerda pasa primero por una polea móvil de masa despreciable, la polea en este caso móvil, esta es la polea móvil, la que está ahí, y la otra está fija, es como obvio por el tema de la figura por una polea de rotación y la cuerda pasa primero por una polea móvil de masa despreciable y luego sin deslizarse por una polea de rotación P sub R de masa M sub P con radio R tanto hasta llegar a una caja de masa M1, ya, aquí está la cajita, 40 kilogramos que está sobre un plano inclinado rugoso en un ángulo de 40 grados, teta igual 40 grados, con un coeficiente de roce cinético mu tal como se muestra en la figura, ¿ya? Al subir la caja M2, el viento actúa horizontalmente, o sea, esta fuerza es una fuerza producto del viento, generando contacto entre la caja M2 y la fuerza y la pared, en este caso un contacto, lo que va a traducirse en un roce, en una fuerza de roce que va a, en cierta forma, a ralentizar el proceso de ascensión del cuerpo de masa M2. Este viento afecta exclusivamente a la caja M2. Entonces dice, escriba todas las ecuaciones de fuerza para la caja M1 y la carga de masa M2, además del torque para la polea P sub R, ¿ya? Aquí hay un problema de, un momento, una situación de un cuerpo que baja y otro cuerpo que asciende. Entonces, vamos a hacer las figuritas solamente para poder ir aclarando. Aquí vamos a dibujar, espera, vamos a colocar aquí, tac. Entonces, vamos a colocar todas las fuerzas, dada el dibujo a mano alzada, por eso sale medio curvo, pero se entiende. Este cuerpo obviamente que va a estar afecto a la fuerza peso, eso no cabe duda. La fuerza peso siempre va a estar presente, al menos en la Tierra. ¿Ya? El peso del cuerpo de masa M1, ¿ya? Vamos a estar sujetos a una tensión T, ¿ya? Porque ahí está unida una cuerda, la tensión de la cuerda. Vamos a estar sujetos también a la fuerza normal porque el cuerpo está apoyado sobre una superficie, N, y también vamos a estar afectos a la fuerza de roce, que la vamos a colocar en color rojo para poder distinguirla del resto. La fuerza de roce. Ahí está. Entonces, esas serían las fuerzas que se estarían aplicando sobre el cuerpo de masa M1. Vamos a colocar ahí. Vamos con el cuerpo de masa M2. ¿Ya? Lo vamos a dibujar aquí mismo o acá al lado. El cuerpo de masa M2 está sujeto por dos cuerdas. ¿Ya? Ahí hay una polea móvil, ahí hay una cuerda, ahí, hay, ahí está la misma cuerda, pero obviamente esa cuerda pasa por el borde de la polea en la misma. Lo que se traduce que serían dos fuerzas las que estarían aplicándose sobre el cuerpo de masa M2. T, T, ¿ya? Y le llamo T al igual que esta porque es la misma cuerda. La cuerda no cambia de espesor, por decirlo de alguna manera. Y acá vamos a tener el cuerpo de masa M2, tengo que verlo un poquito, ahí está. Tenemos el cuerpo de masa M2 y ese cuerpo de masa M2 en este caso va a estar sujeto.
a la fuerza producto del viento, la fuerza producto del viento, el peso del cuerpo 2. Y también, como este sistema va para arriba, como el sistema va para arriba, vamos a estar afecto a una fuerza de roce 2, fuerza de roce sobre el cuerpo 2, ¿ya? También, al estar apoyado, ese cuerpo va a generar una fuerza normal. La vamos a hacer apuntando para allá, un poquito para aquí al costado para distinguirla de las otras. Esa sería la normal del cuerpo 2, ¿ya? Que nos va a permitir en este caso calcular la fuerza de roce. Ahí serían en este caso las fuerzas que se estarían aplicando sobre el cuerpo de masa M2. ¿Ya? Si hay alguna duda, consulta, me la hacen nomás, Joaquín. ¿Ya? Entonces aquí tenemos las fuerzas que se estarían aplicando sobre el cuerpo. Y también tenemos una polea. No tenemos que despreciar el caso de la polea. Vamos a dibujar la polea. La vamos a dibujar acá abajito. ¿Ya? ¿Sí? Porque es una polea en donde ya P sub R, que está aquí en el borde, esa polea está soportada sobre ahí un soporte, ¿ya? Tenemos la tensión T de la cuerda que está apuntando para allá. Este sería como para escribir la ecuación de rotación. Este es sobre la polea. La tensión T en este caso, que también es la misma que estaría aplicándose, la misma que estaría aplicándose sobre el cuerpo de masa M1. Y también tenemos una reacción de este soporte, ¿ya? Vamos a colocar esa reacción en color rojo ahí. Una reacción que estaría apuntando para allá, en esa dirección. Y esa reacción, claro, uno define el tema de la reacción, pero en este caso, esa reacción que yo estoy dibujando en color rojo, más el peso también, el peso de la polea, porque la polea tiene una masa. El peso de la polea, ¿ya? Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal? Ya, acabo de ver el chat. Entonces, el peso de la polea y la reacción del pivote sobre la polea no generan ningún efecto sustantivo sobre la polea, ni de rotación ni de traslación, toda vez que están, en este caso, como la polea está fija, es una polea fija, no se mueve, no se traslada. A eso me refiero. No es que cuando digo no se mueven, es que estoy diciendo que no se traslada. ¿Ya? Pero sí rota. Entonces, el efecto rotatorio va a estar generado por esa fuerza y por esa fuerza. ¿Por qué estas fuerzas se definen solamente, pero es como un saludo a la bandera, pero porque estas fuerzas están aplicadas aquí en el centro de la polea, en el centro de masa de la polea? Por lo tanto, como la polea es fija, no producen traslación y al estar aplicadas, en este caso en el centro de la polea, tampoco producen rotación. ¿Ya? Entonces, ya ahí estarían la primera. Escriba todas las ecuaciones de fuerza para la caja M1, M2, además del torque para la polea, las ecuaciones de fuerza. Entonces, ya vamos con la caja M1. La caja M1. ¿Sí? Ecuaciones de fuerza significa fuerza neta igual M1 por la aceleración de 1. Porque obviamente aquí las aceleraciones son diferentes, alumnos. ¿Ya? Las aceleraciones son diferentes. Entonces el cuerpo uno baja con una aceleración 1 y el cuerpo 2 asciende con una aceleración 2. Son distintas las aceleraciones. Son distintas las aceleraciones por dos razones. Porque la polea, hay que considerar la rotación de la polea y porque en este caso este objeto, el cuerpo de masa M2, que es el que está, por decirlo de alguna manera, colgando, en este caso asciende producto de la acción de las dos cuerdas. ¿Ya? Entonces, vamos a escribir las ecuaciones sobre M1. El ángulo teta se repite acá. Ahí está. Ahí está el ángulo teta. Se repite ahí ese ángulo teta. Por lo tanto, voy a descomponer una componente de la fuerza P1 paralela a la dirección del movimiento, ¿ya? Una componente de la fuerza P1 paralela a la dirección del movimiento y una componente de la fuerza P1 perpendicular a la dirección del movimiento. P1 perpendicular es como una sillita, ¿ya?
que en cierta forma está el ángulo recto ahí. Por lo tanto, SP1 perpendicular es M1 por G por el coseno de teta, y SP paralelo es M1 por G por el seno de teta, por el seno de teta. ¿Ya? Eso. ¿Ya? Entonces, yo voy a utilizar un sistema de referencia XY rotado, por decirlo de alguna manera. Mi sistema de referencia va a estar paralelo a la componente, en este caso a la superficie donde está deslizando el cuerpo. ¿Ya? Está paralelo a la superficie donde está deslizando el cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aquí el que va a producir el movimiento es esta fuerza, junto con esta. ¿Sí? Entonces, suma de las fuerzas en la dirección del eje X, vamos a tener M1G seno de teta, ¿ya? M1G seno de teta, menos la fuerza de roce 1, menos la tensión de la cuerda, igual a la masa del cuerpo 1 por la aceleración 1. La otra fuerza que vamos a escribir, la fuerza sobre el eje Y, va a ser igual, o la componente sobre el eje Y, ¿ya? La componente perpendicular a la dirección del movimiento va a ser equivalente a lo siguiente. La normal, estoy escribiendo de inmediato las ecuaciones escalares que tienen que ver con los tamaños de las fuerzas y sus sentidos. La normal menos la componente de la fuerza peso, M1G coseno de teta, igual a M1 por la aceleración 1 sobre el eje Y, pero este es cero. El cuerpo no va saltando sobre la superficie, por lo tanto, esta ecuación nos va a quedar descrita como N, la normal del cuerpo 1 la vamos a distinguir, y menos M1G coseno de teta igual a cero. ¿Sí? Entonces aquí tenemos las fuerzas que se aplican sobre la masa M1. ¿Ya? Esas serían las fuerzas que se estarían aplicando. Sobre M2, en este caso, aquí tenemos, vamos a hacer una figurita sobre M2 de nuevo. Aquí está la polea, la tensión, T, T, ¿ya? Eh, estaba la fuerza de roce, 2, ¿ya? Estaba la normal, eh, estaba la normal, la fuerza del viento, el peso del cuerpo, 2, P2. Y esas serían todas las fuerzas que se estarían aplicando sobre el cuerpo 2. Entonces, vamos a sumar las fuerzas, suma de las fuerzas sobre el eje X, igual a M2 por la aceleración 2 en el eje X, que va a ser cero de inmediato porque el cuerpo solamente se mueve en la dirección vertical, no en la horizontal. Y suma de las fuerzas sobre el eje Y igual a M2 por la aceleración 2, que es distinta, y ya te voy a explicar por qué es distinta la aceleración 2, ¿ya? Es distinta la aceleración con que se mueve el cuerpo 1. Entonces, sobre el eje X vamos a tener lo siguiente: la normal 2 menos la fuerza del viento que está apuntando en sentido decreciente del sistema de referencia, y no tenemos ninguna otra, igual a cero. Y en el eje Y, ya aquí tenemos, en el eje Y, tenemos la tensión, entonces tenemos T más T, 2 veces T, menos el peso del cuerpo 2, menos la fuerza de roce 2, igual a la masa del cuerpo 2 por la aceleración 2. ¿Sí? Ahí tenemos esa otra ecuación. Esa sería como la ecuación, a ver,
Le vamos a poner números a estas ecuaciones. Uno, 2, 3. ¿Ya? Uno, 2, 3. Ahí serían las ecuaciones y me faltaría la ecuación de rotación de la polea. La ecuación de la rotación de la polea la vamos a ir agregando. La ecuación de rotación sobre la polea. Entonces, sobre la polea, ya dijimos, tenemos la tensión T y esta otra tensión apuntando para abajo. T. ¿Sí? Que es la misma cuerda, lo único que pasa es que pasa por el borde de la polea de radio R. ¿Ok? Entonces, esas tensiones son perpendiculares al radio de la polea, porque son tangentes. ¿Sí? Por lo tanto, aquí la ecuación de rotación ya es torque neto igual el momento de inercia de la polea por alfa. ¿Sí? Pero esto es una ecuación vectorial, ¿ya? Entonces, nosotros sabemos que cuando los torques son en sentido horario, son positivos, y cuando son o sea, en antihorario son positivos, y cuando son en sentido horario son negativos, ¿ya? Negativo. Aquí la polea está rotando en sentido antihorario, ¿sí? Porque el cuerpo, ya sabemos, por el enunciado, el cuerpo M1 baja, por ende el cuerpo 2 sube. Entonces nos va a quedar el torque generado por esta cuerda, que sería T por R, ¿ya? T por R, eh, menos, en este caso, el torque de esta tensión, la vamos a llamar prima para distinguirla, ¿no? T prima, ¿ya? Quizás le debía haber puesto un menos T prima, en este caso, por R, igual al I de la polea por menos alfa. ¿Por qué menos alfa? Porque la polea está girando en sentido antihorario, ¿sí? ¿Ya? Está girando en sentido antihorario, lo que se traduce que la ecuación en este caso va a ser de ese tipo, ¿ya? Entonces, ahí tendríamos la ecuación de rotación, ¿ya? Creo que voy a tener que hacer una pequeña distinción, ¿ya? Vamos a tener que hacer una pequeña distinción. Esa es la ecuación 3, esta es la ecuación 4, ¿ya? A ver, volvamos al enunciado que teníamos acá. La cuerda pasa primero por una polea móvil de masa despreciable, luego sin deslizarse por una polea de rotación rotación fija de masa m sub p y radio tanto, hasta llegar a una caja de masa m1 que está sobre un plano inclinado rugoso de ángulo θ igual 40 grados, el coeficiente de roce vale mu. Entonces escriba todas las ecuaciones de fuerza para la caja M1 y para la caja M2, además del torque de la polea de rotación. Ahí ya la escribimos las ecuaciones de fuerza. Después dice, determine, claro, aquí le llaman T2, yo no hice la distinción, yo le puse T. Ya, le vamos a poner a esta, le vamos a colocar T1 y a esta le vamos a colocar T2 para poder distinguirla, porque de lo contrario uno tendería a pensar, o sea, no son iguales las poleas, si bien es cierto, corrijo. O sea, no son iguales las tensiones. ¿Por qué no son iguales las tensiones, Joaquín? Este era T1, ya, T1, hay que hacer la distinción y este es T2. ¿Por qué no son iguales las tensiones, Joaquín? Porque hay energía involucrada en hacer rotar esta polea. Entonces, cuando estas poleas tienen un momento de inercia, tienen una masa de rotación distinta de cero, entonces las tensiones invierten energía en hacer rotar esa polea. Por ende, las tensiones en este caso no son iguales, ¿ya? Yo le puse iguales, pero corrijo el enunciado. Y ahí están las ecuaciones, y la otra ecuación, ahí estaría, sería la tensión T1
T1, y esta sería la ecuación T2, la tensión 2. ¿Ya? T1 genera una rotación en sentido horario, T2 genera una rotación en sentido antihorario, por eso es de signo negativo. ¿Ya? Profe. Eso, ahí está. Igual al momento de inercia de la polea por en este caso, la aceleración angular alfa. Después, vamos, ahí ya están escritas todas las ecuaciones. Determine la magnitud de T2 de la fuerza que actúa sobre de la fuerza que actúa sobre el techo, considerando que la caja de masa M1 desciende con una aceleración de magnitud A1, igual 1 metro por segundo, y la carga de masa M2 experimenta una fuerza de roce de 5 newton. Ya, aquí vamos a hacer una distinción. La aceleración del cuerpo 1 es 1 metro por segundo al cuadrado. Y la fuerza de roce 2, Profe. ¿sí? ¿Puede volver a la inercia de nuevo, por favor? Aquí, ahí está. La inercia no tendría que ser positiva porque iba antihorario. O sea, la inercia por la aceleración angular. El momento de inercia por la aceleración angular, pero la polea está girando en sentido antihorario, que es positiva. Sí, toda la razón. Me equivoqué aquí. De nuevo, por alfa. ¿Sí? Es por alfa, efectivamente. Giro en sentido antihorario, sale el vector aceleración angular y sale apuntando hacia afuera. Toda la razón. Muy bien. Ya. Entonces vamos con el enunciado, y el enunciado de la pregunta 2 decía: la fuerza de roce 2 vale 5 newton. La fuerza de roce 2 vale 5 newton. Ya. Entonces, mira, yo tengo una cuerda que es la que une los dos cuerpos. Esa cuerda tiene una longitud L, ¿sí? Después esa cuerda se une a los dos cuerpos y forma la situación que se está mostrando en la figura, ¿sí? Aquí está la polea móvil, acá está la fija, aquí está el cuerpo uno y acá está el cuerpo 2. Esa cuerda de longitud L, esa cuerda de longitud L, aquí también estamos. Si yo mido esta cuerda, si yo mido la cuerda, después por acá, y le doy la vuelta aquí y llego hasta acá, vamos a tener también la misma longitud de la cuerda. Entonces, mira lo que va a pasar. Yo voy a hacer lo siguiente aquí. Voy a dividir esta cuerda en varios tramos, ¿sí? Le vamos a llamar a esta el tramo 1. Ese tramo 1 va a estar cambiando y le voy a poner X1. Vamos a tener el arco de aquí. De aquí a acá hay un arco de cuerda, S1. Voy a tener esta otra distancia que esta otra distancia va a estar cambiando porque esta cuerda va, como este sistema va subiendo, esa cuerda se va a ir acortando, por lo tanto esa cuerda va a ir cambiando su longitud y le voy a llamar X2. Acá también va a ir cambiando la misma cuerda, X2. Y aquí esa le voy a llamar D, porque esa distancia no va a cambiar, ¿sí? Además, debo de sumarle el arco de esta polea, S2. Entonces, la cuerda de longitud L va a ser igual a la suma de X1 más el arco de la polea 1, el arco, en este caso la longitud del arco, por donde pasa por el borde de la polea. S1 más X2 más X2, 2X2 más D. Eso es la longitud, en este caso, de la cuerda. ¿Lo estás viendo o no? ¿Sí? Entonces, esta longitud la voy a derivar con respecto al tiempo. Si yo derivo una distancia con respecto al tiempo, ¿qué es lo que vamos a obtener? La velocidad. Por lo tanto, como L es una constante, la derivada de una constante, en este caso es 0, la velocidad 1, más la derivada del arco que no cambia, también va a ser 0,
más 2 veces la velocidad 2 más la derivada de esa distancia. Esa distancia no va a cambiar, esa distancia medida desde aquí hasta allá no va a cambiar, más cero. Si yo vuelvo a derivar esta expresión con respecto al tiempo, voy a obtener la aceleración. Entonces me va a quedar cero igual la aceleración del cuerpo uno más 2 veces la aceleración del cuerpo 2. Entonces, ¿qué es lo que me va a quedar aquí? Fíjate, la aceleración, la aceleración del cuerpo uno va a ser menos 2 veces la aceleración del cuerpo 2. ¿Sí? El signo aquí da lo mismo, el signo da lo mismo. Por lo tanto, aquí va a haber una correlación entre las aceleraciones parecida a lo que se está mostrando en la pizarra. La aceleración del cuerpo uno y la aceleración del cuerpo 2 van a ser diferentes y van a estar en la razón 1 es a 2 o 2 es a 1, como quieras llamarlo. ¿Sí? O sea, la aceleración del cuerpo uno con respecto a la aceleración del cuerpo 2 va a ser 2 veces esa 1. ¿Sí? ¿Ya? Quiere decir que la aceleración de uno va a ser el doble de la aceleración de 2. Si A2 vale 1, entonces A1 vale 2. O sea, el cuerpo que va descendiendo va a tener una aceleración equivalente al doble de la otra cantidad. En esta situación, entonces, nosotros tenemos que la aceleración del cuerpo uno vale 1. Entonces, y eso va a ser igual a 2 veces la aceleración del cuerpo 2. Por lo tanto, la aceleración de 2, si la aceleración del cuerpo uno vale 1, la aceleración del cuerpo 2 vale la mitad, 1/2 de metros partido por segundo al cuadrado. 1 metro por segundo. ¿Sí? Entonces, considerando esta relación importantísima entre los movimientos de los cuerpos, esta relación importante entre los movimientos de los cuerpos, el sistema ya está resuelto, ya. Porque nos piden en este caso, por el enunciado, nos dicen, escriba las ecuaciones de fuerza, determine la tensión 2, ¿ya? La tensión 2, ya. Entonces aquí nosotros tenemos el conector entre las ecuaciones en este caso 1 y 3. Veamos, po. De la ecuación 1, vamos a repetir la ecuación 1 que decía M1G seno de teta menos la fuerza de roce 1 menos la tensión 1 igual M1 por A1. ¿Ya? Porque si nos vamos a la ecuación 3, en este caso, bueno, las voy a escribir porque vamos a necesitar de ocuparla. ¿Ya? Entonces, la ecuación 1, M1, me equivoqué. La ecuación 1 en este caso sería M1G seno de 40 grados, parece que era. ¿Ya? Voy a volver atrás. Después viene menos la fuerza de roce 1, menos el coeficiente de roce por la normal 1. Al tiro lo voy a colocar. ¿Ya? Después viene la tensión 1, menos la tensión 1, menos la tensión 1, menos la tensión 1, igual a la masa 1 por la aceleración 1. La masa del cuerpo 1 por 1. La aceleración del cuerpo 1 vale 1. Ya. Eh, Debía haber reemplazado el tiro en la normal 1, ¿no? La voy a reescribir de nuevo. Entonces me queda M1 por G por el seno de 40 grados, menos el coeficiente de roce 1, para distinguirlo, porque son diferentes, parece.
y la normal uno es M1G coseno de teta. Entonces me va a quedar M1 por G por el coseno de 40 grados. Esa es la fuerza de roce uno. Menos la tensión uno igual M1 por A. Ya. Después, ahí ya tengo la ecuación uno. ¿Para qué me va a servir la ecuación uno? Para poder despejar una variable, ¿sí? Y esa variable va a quedar en función de porque de aquí voy a tomar T1. Uno, esta es la ecuación uno. Ya. La ecuación 2 era 2, o sea, esta ecuación, la ecuación del cuerpo que va ascendiendo, 2T2 menos el peso 2, M2 por G, menos la fuerza de roce 2, que de acuerdo con los datos era 5 newton, menos 5 newton, ¿ya? Igual a la masa del cuerpo 2 por A2, ¿ya? Voy a borrar aquí, le habíamos puesto 1, que ya reemplazamos el valor, ¿sí? Entonces, después aquí ya tengo T2. Me están pidiendo el valor de T2. ¿Lo puedo despejar de aquí? Sí, lo podemos despejar. Sí, lo podemos despejar el valor de T2 de inmediato. Porque si nos damos cuenta, nos queda dos veces T2 igual a. Vamos al enunciado. No me acuerdo cuánto era la masa del cuerpo 2. La masa del cuerpo 2. No, no la dicen. No, no la especifican. No, no, no especifican. Eh, no, no especifican el cuerpo, la masa del cuerpo 2. ¿Tiene esa información, oye? Eh, si este evento afecta solamente la Sí, carga profe, M2. está ¿Ah? en la. Es que yo se la mandé como a modo de pauta, entonces aparece como forma A, tiene tanta masa. Deje buscar. No importa. Mira, entonces, de aquí, ya, claro, tú me mandaste la pauta, después hay que resolver. Entonces, de aquí dos veces T2 va a ser igual a M2 por la aceleración 2 más 5 más M2 por G. Por lo tanto, el valor de la tensión T2 va a ser M2 por A2 más 5 más M2 por 9,8. Por 9,8. ¿Sí? No importa, da lo mismo el valor, 9,8. Y eso dividido por 2. ¿Sí? Ahí ya tenemos el valor de T2. O sea, el valor de T2 depende del valor de M2 nomás. Porque ya sabemos que, de acuerdo con el análisis que hicimos recientemente, la aceleración uno es el doble de la aceleración 2. Por lo tanto, la aceleración del cuerpo 1 es el doble de la aceleración 2. Por lo tanto, si A valía, la aceleración del cuerpo uno vale 1, entonces la aceleración del cuerpo 2 vale la mitad. Lo que se traduce entonces que esto es T2 igual a la masa del cuerpo 2 por un medio más 5 más la masa del cuerpo 2, que ya debe estar en una de las pautas, 9,8, y todo eso dividido en 2. Ahí ya tenemos el valor de la tensión 2. ¿Ya? ¿Cuál es la pillería acá, mijo? ¿Cuál es la pillería acá? El dato que te acabo de mostrar, la relación entre las aceleraciones de los cuerpos. Si tú no sabías la relación entre las aceleraciones de esos cuerpos, se va a entrar en un conflicto ahí de proporciones y no se va a, y no va a llegar nunca al resultado.
No se va, no se va a llegar nunca al resultado, lo que se traduce en que eh, van a darse una vuelta, pero casi olímpica, ¿sí? Ya, ahí tenemos T2. Y después nos piden, ya, valor de T2. A partir de los datos anteriores, calcule el momento de inercia de la polea si su geometría exacta es desconocida. Bueno, ya ahí tenemos que ocupar la ecuación de la polea. Aquí está, ¿sí? Y aquí la ecuación de la polea en este caso va a ser T1 menos T2 por R igual al momento de inercia de la polea por alfa. Pero la aceleración tangencial, todos los puntos de todos los puntos que están aquí tienen una aceleración tangencial, ¿sí? Y esa aceleración tangencial es igual a alfa por R, ¿sí? Alfa por R. Entonces, esa aceleración tangencial va a ser la aceleración del cuerpo uno partido por el radio por alfa, igual a alfa, ¿ya? Porque ya sabemos la aceleración del cuerpo uno. Entonces, de aquí, el momento de inercia de la polea va a ser igual a T1 menos T2 por R partido por la aceleración del cuerpo uno partido por el radio. Entonces, ¿qué es lo que nos falta aquí? T2 ya lo tenemos. El valor de T1 nos falta, ¿ya? Pero T1 lo despejamos de aquí, de esta ecuación, ¿sí? Entonces me va a quedar T1, voy a despejar de inmediato, este lo paso para allá y este lo paso para acá, ¿sí? Entonces me va a quedar M1G, M1G se repite acá, ¿ya? M1, no sé cuánto era el valor de M1, M1, era 40 kilogramos. Entonces, si veo la ecuación, me va a quedar 40 kilogramos por 9,8 que se repite en este término y en ese término. Va a ser igual a la diferencia entre seno de teta menos el coeficiente de roce por el coseno de teta, ¿ya? El coeficiente de roce por el coseno de teta menos la masa del cuerpo uno que es 40, la masa del cuerpo uno, ¿ya? 40 por la aceleración del cuerpo. Ahí ya está la tensión uno. Entonces, es, aquí nos falta el coeficiente de roce, parece que nos los daban, ¿ya? Aquí dice, estos coeficientes también faltan acá, parece, ¿eh? Dice, para el cuerpo uno el coeficiente de roce uno debe ser un valor y para la superficie 2 debe ser otro valor. Por lo tanto, ahí hay que determinar de acuerdo con la fila los valores, pero este es el coeficiente de roce uno. Por lo tanto, arreglando un poquito esto, nos queda la tensión uno 40 por 9,8 por seno de 40 menos el coeficiente de roce uno que ustedes deberían conocerlo, por el coseno de 40 grados menos 40 por la aceleración del cuerpo uno que vale uno que ya era dato, ¿sí? Entonces, de acuerdo con la fila, falta despejar el valor de mu y ya tenemos el valor de T1. Entonces, ya tenemos el valor de T1, ya tenemos el valor de T2. Entonces, de acuerdo con la ecuación de rotación,
T1 menos T2 ya están conocidos, el radio de la polea también es conocido, la aceleración del cuerpo uno es conocida y el radio de la polea también es conocido. O sea, el momento de inercia de la polea, el momento de inercia de la polea va a ser T1 menos T2, T1 menos T2 por el radio al cuadrado, partido por la aceleración uno partido por la aceleración uno. ¿Ok? Eso sería eh, el momento de inercia de la polea. ¿Ya? Como no tengo los datos, no puedo calcular un dato preciso, pero tú ya después lo reemplazas. Calcula el momento de inercia de la polea. Listo. Dice, a partir de los datos anteriores, determine la energía cinética del sistema a los 10 segundos si este parte del reposo. Ya. La energía cinética del sistema, y aquí, hasta aquí vamos a terminar. La energía cinética a los 10 segundos, vamos a colocarla aquí. Como que no quiere borrar esta. Ahí sí. A los 10 segundos va a ser la energía cinética del cuerpo uno a los 10 segundos, más la energía cinética de rotación de la polea a los 10 segundos, más la energía cinética del cuerpo 2 a los 10 segundos. ¿Sí? Entonces, la velocidad del cuerpo uno a los 10 segundos va a ser, si parten del reposo, obviamente que va a ser igual a v sub 0 más la aceleración uno por el tiempo. La sacamos de la ecuación de itinerario, por decirlo de alguna manera. De ecuación, en este caso, de la velocidad. Si esto vale cero, entonces la velocidad del cuerpo uno a los 10 segundos va a ser la aceleración uno que vale uno por 10, serían 10 metros por segundo. ¿Ya? Como que está fallando mi tablet. ¿Ya? 10 metros por segundo. La velocidad del cuerpo 2 a los 10 segundos, lo mismo. Velocidad inicial más la aceleración 2 por 10 segundos. Entonces, esto vale cero y la aceleración del cuerpo 2 era la mitad del otro, que era medio segundo, o sea, medio metro por segundo al cuadrado, por 10. Entonces, vamos a tener que la velocidad de los 10 segundos van a ser 5 metros por segundo. Y la energía de rotación, el K de rotación, tendríamos que determinar el omega de rotación a los 10 segundos. ¿Sí? A los 10 segundos. Entonces, el omega de rotación, el omega de rotación lo podemos deducir a partir de esta relación. B es igual a omega de rotación por el radio. ¿Sí? Entonces, la velocidad a los 10 segundos, partido por el radio, me va a dar el omega de rotación a los 10 segundos. Entonces, la velocidad de un punto de la periferia a los 10 segundos es la misma velocidad del cuerpo con que está cayendo, del cuerpo que va descendiendo por la rampa, que sería 10 metros partido por segundo, dividido por el radio, que debe ser un dato, ¿ya? Debe ser un dato el radio de la polea, 1,5 metros, partido por 3 medios, en metros, me quedaría el omega de rotación a los 10 segundos. Entonces ya después reemplazar nomás, po, ¿sí?
El K a los 10 segundos va a ser un medio de la masa del cuerpo uno por la velocidad del cuerpo uno al cuadrado, más un medio por el momento de inercia, por el omega de rotación al cuadrado, el momento de inercia de la polea, más un medio de la masa del cuerpo 2 por la rapidez del cuerpo 2 al cuadrado. Entonces estos datos ya están, tac, 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 y tenemos la energía del sistema a los 10 segundos, la energía cinética del sistema a los 10 segundos. Dudas, consultas. Todo claro, pues. Ah, Todo claro. perfecto, ya. En el otro, ¿qué pasó en el otro? En el otro. Vamos a abrir. ¿Cuál era el otro que tenía un problema con las aceleraciones? Parece, ¿o Sí, no? es que tenía una consulta porque yo sé que en un cuerpo rígido Sí. la aceleración angular siempre va a ser siempre en cualquier punto. Entonces, Son todas iguales, pues. sí. Entonces, ¿cómo yo sé qué radio tomar? Y, por ejemplo, en el ejercicio que yo le mandé. Lo voy a proyectar. Este era el 301. Ujú. Un momento, déjame compartir. 301. ¿Lo estás viendo? Por el momento no se ve nada. Ahí, ahí sí. Ese es el ejercicio que está, Uy, ¿cierto? eh, ¿Lo estás viendo, no? a ver. Ese es el que me preguntaste. Sí, ese. Ya. Ya, ¿qué pasó aquí? Dice, ¿cuál es el problema acá? Para poder entender la pregunta. Es que, por ejemplo, ahí, claro, como yo le decía, ya sé que todas las aceleraciones angulares tienen que ser iguales en cada punto, pero ¿cómo yo sé cómo yo puedo establecer como cada relación? Como que me cuesta verlo todavía eso. El alfa es igual para todos. Sí, El alfa, solamente el alfa. Pero aquí, por ejemplo, a ver, lo voy a abrir en el... Ya, un momento, déjame dejar de compartir. Vamos a abrir la presentación. Déjame hacer el truco que tengo que hacer aquí. Voy a copiar y voy a pegar. Ya. En el sistema de la figura 3, una cuerda ejerce una fuerza horizontal. Lo estás viendo, ¿cierto? Eh, ahora como que no lo puedo ver. A ver, Espérate. no, no lo puedo ver. Vamos a compartir ahí. Vamos Ahora sí. Ahora sí. Dice, en el sistema de la figura 3, una cuerda ejerce una fuerza horizontal sobre el extremo de una esfera maciza de masa m sub e, radio r sub e. La esfera es la que está aquí, gira, ¿sí? Gira sin deslizar con respecto a la cuerda, ¿sí? En torno a un eje horizontal fijo, en torno a un eje horizontal fijo, que pasa por su centro. Aquí está el eje horizontal fijo, que pasa por su centro y su momento de inercia con respecto a dicho eje es el I de la esfera, tanto, tanto. Ya.
Desde la esfera, la cuerda desciende verticalmente y se enrolla alrededor del borde interior radio R sub P de 0,5 metros de una polea cilíndrica de masa M sub P, una polea cilíndrica de masa M sub P, que también gira sin fricción en torno a un eje horizontal fijo. Desde el borde exterior, R sub P, de esta polea, otra cuerda está conectada a un bloque de masa M, el cual se desplaza sobre una superficie horizontal sin roce. El momento de inercia de la polea completa con respecto al eje central descrito es tanto, el momento de inercia total, porque aquí hay dos momentos de inercia, ¿ya? El de la polea grande y el de la polea pequeña, ¿sí? Considerando que las cuerdas son inextensibles, determine. eh, Dibuje el diagrama de cuerpo libre sobre la esfera y la polea y el cuerpo. Mm, No sé si sea necesario, ¿ya? Escriba las ecuaciones de traslación de bloque y las ecuaciones de rotación de la esfera. Ya, ok. Si el bloque tiene una aceleración de magnitud A, el bloque este de acá tiene una aceleración de magnitud A, determine la magnitud de la tensión T2 en el tramo de la cuerda. Ya, ok. ¿Tú quieres que lo resuelva completo? Porque es un poquito largo. No, no, es que como que me mareó un poco ver eso de las aceleraciones y las relaciones así como que todos tienen que ser iguales. Como que me mareó un poco. A ver, déjame ver. Y está ahí complicado por la relación, una razón entre las aceleraciones y toda esa cuestión, ya. Eh, no, aquí ya. No, pero Ya, creo que ya entendí, porque claro, ya... Sí, ya entendí ya, por cómo... mira, ya, ánimo, de nuevo. Ya, escriba el diagrama de cuerpo libre y los diagramas de fuerza sobre la esfera y la polea. Ya, vamos con la esfera. Ya, a esta le vamos a poner T1 y a esta le vamos a poner T2. ¿Ya? La reacción da lo mismo esa cuestión, pero hay que colocarla igual, el peso. Esta es la esfera. Ya. Después viene la polea. La polea. Y la polea tiene dos radios. La que va con T2 y la que va con T3. ¿Ya? Y el cuerpo que se va por una superficie lisa. Era un cuerpo de masa M. Ah, aquí le llamamos T3, T2, T1. Ya, yo lo hice al revés. T1, T2, T3 en realidad. Este era T1, este era T1, T2 y este que era T1 era T3. ¿Sí? Va, este era T3. No lo puedo borrar porque no me está funcionando el lapicito que... Ya, vamos a ver si...
Este era T3. Ya, ya, listo. Ahí están las fuerzas que se están aplicando. Aquí está obviamente el peso, la reacción, da lo mismo. El cuerpo libre del bloque y los diagramas de fuerza sobre la esfera y la polea. Ya, después, bueno, aquí está el peso del cuerpo y también está la normal. No hay que descartarla. Ya. Después dice, escribe las ecuaciones de traslación del bloque y las ecuaciones de rotación tanto de la esfera y de la polea. Ya. Vamos con la esfera. Esfera. Esfera está rotando nomás, por lo tanto es torque neto igual y por alfa de la esfera. Perdón, aquí me equivoqué. Ya. Y por alfa. Entonces, eh, la, ef- la esfera va para allá, esto va para allá. Estas dos poleas son solidarias, por lo tanto las dos rotan en sentido antihorario o sea, en sentido horario y este en sentido antihorario. Y este va para allá. ¿Sí? Entonces, vamos a tener la tensión 3 y la tensión 2. La tensión 3 sería T3 por el radio menos T2 por el radio, igual al momento de inercia de la esfera por el alfa de la esfera. Y eso es alfa de la esfera. Ahí está. Ya. Eso hay que tener presente, ¿eh? Ya. Ese alfa de la esfera va a ser el del radio interno, ¿ya? Le vamos a poner ese radio 2 y este radio 1 para hacer la distinción, ¿ok? Entonces, aquí vamos a tener sobre la polea, lo mismo, torque neto igual I por alfa, por lo tanto, vamos a tener la tensión 1 positiva, T1 por el radio externo, T1 por el radio externo y positiva, negativa, y T2 menos T2 por el radio interno. Lo vamos a llamar así, interno. Igual al momento de inercia total de la polea, y es un dato, por el alfa de la polea, ¿ya? Que parece que es un dato también. Y la ecuación de movimiento del cuerpo, la ecuación de movimiento es lisa la superficie, ¿o no? Porque le ponen rosa y ya sería como demasiado problema. Eh, mo- una polea cilíndrica de Y es radio. lisa, Ah, es lisa, no ya, tiene razón. entonces el cuerpo en este caso es T1 igual M1 por A1. ¿Ya? Ahí está. Esa sería la ecuación de movimiento sobre el cuerpo. Esas son las ecuaciones de movimiento. ¿Ya? Después me dicen, ahí está, ya. Escribe las ecuaciones de traslación del bloque y las ecuaciones de rotación de la esfera y la polea. Listo, ya están escritas. Si el bloque tiene una aceleración de magnitud tanto, determine la magnitud de la tensión T2 en el tramo de cuerda vertical que conecta la esfera con la polea. Ya, entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? La polea, ¿ya? El alfa de la polea, la aceleración, ¿ya? Todos los puntos de la periferia
tienen la misma aceleración, que es la aceleración del bloque. No sé cuánto era el dato, depende de la fila. Ah, entonces, esa aceleración, que es la aceleración con que se está moviendo ese bloque, la aceleración con que se está moviendo es la aceleración de cada punto de la cuerda y es la aceleración de cada punto de la polea externa. Por lo tanto, la aceleración tangencial va a ser igual a alfa por R, externo. Entonces de aquí yo voy a sacar la aceleración de la polea, igual a la aceleración del cuerpo, que ya la conozco, partido por el radio externo. Y esa aceleración es la misma que la aceleración de la polea interna, ¿sí? Entonces, en el caso en el caso de la polea, de la aceleración interna, la aceleración del borde de todos estos puntitos, aceleración interna, aceleración externa. Entonces la aceleración interna va a ser el alfa, que ya lo conozco, el alfa de la polea, en este caso por el radio interno. ¿Sí? Ya. Entonces nos pide la tensión 2. Vamos a ver. eh, la tensión 2 está relacionada con la tensión 3. Bueno, aquí la vuelta un poquito larga, ¿eh? ¿Sí? Y la tensión 3, ¿ya? A ver, vamos de nuevo. Si el bloque tiene una aceleración tanto, determina la magnitud de T2 en el tramo de la cuerda vertical. Ya, bueno, ok, 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 ok. Ya tenemos la aceleración interna y la aceleración externa, en este caso también la tenemos. Entonces voy a ocupar esta ecuación de movimiento, la ecuación de la esfera, ¿sí? La ecuación de la esfera. Entonces, em, recuerden que este dato es conocido, ya la tensión uno la conocemos. No sé si te diste cuenta, porque nos da la aceleración, tenemos la masa del bloque, nos da la aceleración, por lo tanto la tensión uno ya la tenemos, ¿sí? Entonces de aquí la reemplazamos acá, esa tensión T1 la reemplazamos acá y despejamos la tensión 2, que es la que me están pidiendo calcular en estricto rigor, ¿sí? Entonces, no sé cuánto valen los valores en realidad, ¿eh? Por lo tanto, voy a despejar de esta ecuación la tensión 2. Entonces me va a quedar T1 por el radio externo menos el momento de inercia total, que es dato, por el alfa de la polea. El alfa de la polea es la aceleración partida por el radio externo, la aceleración partida por el radio externo, que es dato, igual al momento de inercia total, ¿ya? Igual a la tensión 2 por el radio interno. Aquí estamos despejando esa variable. T2 por el radio interno. Entonces, la tensión 2 va a ser igual a la tensión 1 por la razón entre los radios. Radio externo de la polea partido por el radio interno menos el momento de inercia total de la polea por la aceleración externa, la aceleración que nos entregan del dato partido por el producto entre radio externo por radio interno.
¿ya? Quizá aquí este alfa, el alfa de la polea, si va para allá, es negativo. Aquí me faltó colocarlo como negativo. Entonces este pasaría acá como sumando. Acá, aquí en esta ecuación, pasaría sumando. Porque el alfa, como la polea va rotando en sentido horario, el alfa es negativo. Entonces ahí, en esta ecuación, el alfa es negativo. Entonces de ahí se despeja T2. Si te fijas, esta ecuación es muy parecida a la solución que te entregan en la prueba, en la pauta parece que era. ¿Sí? Ya, mijo, hasta aquí llego. Ya, profe, muchas gracias. Eh, Vamos a dejar de compartir. Yo voy a compartir esto, lo voy a subir a mi canal de YouTube porque de repente tus compañeros pueden tener la misma